el Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Bueno, esta mañana vamos a platicar de un mensaje muy interesante que el Señor me ha dado para todos nosotros. Este mensaje va a estar dirigido a toda la congregación y no a un segmento en especial, porque todos nosotros de alguna manera hemos pasado por momentos no solamente de preguntas sin respuestas, preguntas que muchas veces no pudimos responder, pero que esta mañana el Señor quiere contestarlas en la intimidad de nuestro corazón. Le ruego que se ponga de pie y veamos la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 21 y 32. Cuando lo tenga me lo hace saber, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 21. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que me des sabiduría para trazarla correctamente. Que el bisturí de tu palabra corte, Señor, esas cosas que todavía afectan nuestro ser. Restaura nuestras vidas, nuestra paternidad y nuestra maternidad. Aún aquellos que aparentemente están solos, muéstrales que tú has estado con ellos. Porque no podemos decir que nadie esté huérfano, porque tenemos un Padre. Lo creamos o no, lo sepamos o no, lo aceptemos o no, tú eres nuestro Padre. Muchas gracias por esta preciosa congregación. Yo los bendigo. Oro por sanidad en sus corazones. Que la palabra que salga de mi boca sea balsámica, sea sanidad, sea edificación. Que cada visión que me das, cada profecía, sea para edificar la fe, que sea para el fundamento de sus fe, y que cada vida sea prosperada en este lugar. Gracias por habernos escogido para poner aquí tu nombre. Te honramos y te agradecemos ese espíritu profético que se mueve en esta congregación. Gracias por ayudarnos a encontrar el punto de santidad, de consagración y de búsqueda de tu rostro. Gracias por los niños que te adoran y te alaban, porque desde ya están creciendo en un ambiente aséptico para que cuando sean adultos no se aparten de ti, para que cuando sean adultos conozcan desde ya que tienen un Dios en los cielos a quien honrar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse y le voy a rogar toda su atención. Si hubieras estado aquí, es la pregunta que hicieron estas dos hermanas a Jesús. Jesús era amigo íntimo de Marta y María. Constantemente cuando él necesitaba descansar, cuando buscaba una casa donde comer, donde dormir, donde lo atendieran, porque Jesús era un maestro itinerante,
Y cuando andaba cerca de Betania, él sabía que en esa casa tenía un par de amigas que lo amaban, lo respetaban. María acostumbraba a lavarle los pies, como era la costumbre en aquel tiempo. Posiblemente tomaba su jabón, su toalla, su piedra poma, me imagino yo, y le hacía su pedicura al Señor. Mientras Marta le cocinaba, y para que ella le cocinara lo que le gustaba era porque había una intimidad entre ellas. Así que Jesús, para Marta y María, Lázaro no aparece en escena hasta después. Pero para estas dos hermanas, Jesús es el padre, el amigo, el hermano, que ellas le han tomado un cariño tremendo, tanto que invierten su tiempo, su esfuerzo, sus recursos para atenderlo y hacerlo sentir lo mejor posible. Pero llega un momento en que Lázaro cae enfermo y según la historia, Lázaro es el hermano pequeño, así que es el hermanito de la casa. Cae enfermo e inmediatamente mandan avisarle a Jesús que al que él ama, Lázaro, al que tú amas, no he logrado entender en dónde está ese punto oscuro para mí del por qué le dicen al que amas, pero le dicen al que amas está enfermo, ven y sánalo. Porque indudablemente Jesús les había contado o habían escuchado a cuántas personas Jesús había sanado. Y hasta ahora Marta y María no han necesitado nada de Jesús, más que atenderlo. Y Jesús, cuando recibe la noticia, decide quedarse 4 días más, pero aquí cierro el paréntesis o abro un paréntesis para dejar el resto de la historia para otro momento. Me quiero enfocar en el instante en que Jesús decide quedarse. Y es en donde empezamos a ver esas cosas que no están, pero que ahí están. Cuando el mensajero regresa y le dice a Marta y María que le entregó el mensaje a Jesús, indudablemente ellas esperaban que Jesús llegara atrás de él y que fuera a sanar a su hermanito. Pero pasa el primer día y Jesús no aparece, el segundo día, tercer día, al cuarto día Jesús apareció y en lugar de llegar a la casa, se quedó a medio camino. Y le mandan avisar a Marta que Jesús estaba cerca de su casa. Y Marta corre. En este momentito vemos que Marta es la hermana mayor. Y atrás de ella llega María. Así que ambas le dicen esta frase a Jesús. Después de saludarlo, le hicieron un reclamo muy lapidario y muy fuerte. Porque muestra no solamente el grado de confianza, pero también el grado de dependencia. Esa dependencia que cualquiera de nosotros puede tener en algún padre, una madre, un hermano, un amigo. Y la pregunta que le hacen es: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esto, cuando lo leí, me golpeó el corazón. Porque muchos de nosotros tenemos esta pregunta pendiente para uno de nuestros padres, o nuestros hijos la van a tener pendiente con algunos de nosotros. Porque estudiando la Biblia y escudriñando estas cosas, palabras sueltas, frases que van uniéndose poco a poco y se van concatenando para ir formando un caleidoscopio de mensajes. Esta frase enseña un misterio muy grande, doloroso, creo, en una buena parte. Porque la frase encierra el misterio de un reclamo muy legal. Porque desde el momento en que nosotros nos convertimos en padres, en padre y madre, sin saberlo, estamos contrayendo un compromiso terrible para nuestros hijos.
Y nuestra cultura, la mala enseñanza, los mitos, las fábulas familiares que nos rodean a todos nosotros, nos han hecho hombres y mujeres que le hemos fallado a Dios y a nuestros hijos. Y nuestros hijos en algún momento van a tener la libertad, como Marta y María, de decir a los padres, sea que nosotros lo digamos o nos lo digan a nosotros, porque es un boomerang, que lo mismo agarra para los padres, que lo mismo regresa. Si hubieras estado aquí, pero el padre puede decir, mi hijo, yo siempre estuve aquí. Pero no es lo mismo estar aquí en la congregación que conmigo. Y muchos padres han estado ahí, en la casa. Han estado trabajando, han estado proveyendo, han estado pagando los recibos, pero no han estado con el hijo. No han estado con la hija. Mamá siempre estuvo cocinando, limpiando la casa, arreglando la ropa, incluso quizá con el talento de costura le hizo sus vestidos. Pero cuando esta niña necesitó a su mamá con ella, no estuvo ahí. Es una bipolaridad de emociones, de sensaciones y de preguntas en diferentes escalas, porque no es lo mismo que mamá esté en la casa a que esté conmigo. Por eso cuando uno llega a la casa, lo primero que pregunta es si mi mamá, allá está, allá está arriba, o está en la pila, o está en la cocina, que esté ahí. Pero como seres humanos, necesitados de calor, de cariño, de atención, de besos, de abrazos, también queremos que esté aquí. Y esa es la pregunta que yo veo escondida en este mar tan profundo, de la pregunta que le hicieron a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi vida sería diferente. Mi hijo, pero yo siempre estuve aquí en la casa, sí, pero no conmigo. Cuando me enamoré no te diste cuenta. Cuando estaba viendo pornografía, ni cuenta te diste, papi. Cuando andaba con mis amigos en la calle, no te diste cuenta a qué hora venía. Estabas ahí, pero no conmigo. Porque si hubieras estado aquí, mi vida hubiera sido diferente. Si hubieras estado aquí, papá, mi mamá me hubiera cuidado. Mi mamá no me hubiera castigado tan duro como lo hizo. Porque tú hubieras estado aquí conmigo para defenderme. Si hubieras estado aquí, papi, mi matrimonio se hubiera salvado. O no me hubiera enamorado del monstruo que me enamoré y destruyó mi vida. Si hubieras estado aquí, mamá, me hubieras tejido mi vestido de novia cuando me casé, o me hubieras ayudado a comprar mis cosas antes de mi boda. Pero estabas muy ocupada cocinando, lavando, planchando, limpiando la casa, trabajando. Si hubieras estado aquí, papi, yo fuera un mejor padre. No tuviera la misma problemas con mis hijos como los tuve yo contigo. Ahora hay un bemol aquí en esta situación. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, Pablo enseña algo muy interesante y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, y aquí está el problema de que la mayoría de nosotros, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, aunque hemos llegado a ser hombres, todavía seguimos pensando, hablando y actuando como niños, porque arrancar a ese niño del corazón del hombre es tan difícil que a menos que mensajes como este puedan confrontarnos y hacernos ver que a pesar de las ausencias de papá y de mamá, podemos dejar de ser niños. Pero es una convicción. En esto nadie me va a ayudar, y quizás eso fue lo que me dolió de ver a mi hermana doblada en dos, porque vi a una niña impotente,
con más preguntas que respuestas, con un silencio a su alrededor. Somos adultos con un corazón de niño, porque todavía tenemos esas heridas que laceraron el alma, que quedaron impregnadas y que se han vuelto cicatrices, y que a algunos los ha endurecido, a otros los ha ablandado, y son dos extremos peligrosos, porque el duro dice, si a mí me costó, que le cueste también a él. Al blando dice, a él no le va a costar, y también le hace daño, porque hacerle la vida fácil a los hijos es un tremendo error, porque no los prepara para salir a enfrentar los monstruos de la calle. Así que son dos polos opuestos, y esa bipolaridad viene ¿de dónde? De un corazón de niño. Entonces muchas veces, aún siendo adultos, hablamos como niños, pensamos como niños y juzgamos como niños. Es que si mi papá hubiera estado aquí, es que si mi mamá hubiera estado aquí, yo hubiera sido un mejor estudiante. Si mi mamá hubiera estado aquí, yo sabría cocinar, y ahora mi esposo no me insultaría de que soy inútil, porque aunque tengo una carrera profesional, mi mami nunca me enseñó a ser mujer. Si hubieras estado aquí conmigo, mami, si al menos me hubieras jalado la oreja y me hubieras exigido que me viniera a la cocina, hoy mi matrimonio sería diferente, porque no estuviste conmigo, estabas aquí. Me hiciste la vida tan fácil que ahora que me he casado, mi esposo me desprecia, me humilla, y aunque él me trata bien, pero en esta área, mamá, no me completaste. Me dejaste un vacío terrible que no sé cómo se arregla, porque tú no estuviste aquí. Si hubieras estado aquí, papá, yo no sería el padre que soy, porque me enseñó la vida, me enseñaste a estudiar, me enseñaste a ser un comerciante excelente, pero ahora resulta que soy un mal padre. Tengo miedo de casarme, porque no sé cómo se es padre. Sé cómo es tener un negocio, pero no sé manejar un hogar. Porque si hubieras estado aquí, mi vida sería diferente. Pablo dice, pero cuando yo, no cuando mi papá me dijo que yo era hombre, no cuando mi mamá me engendró y dijo al doctor que era un hombre, no, cuando yo decidí, cuando yo llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Esto enseña que yo decido dejar de hablar, pensar y razonar como niño, y tomo la decisión de ser hombre para que toda mi perspectiva cambie. Hay cosas que quedan grabadas en el baúl de los recuerdos porque nuestro padre o nuestra madre no estuvo a nuestro lado. ¿Cómo iba a estar mi mamá conmigo si éramos 10 hijos? ¿Cómo iba a estar con 5 mujercitas si tenía 5 varones que atender? Posiblemente mi mamá, que ha sido la madre más maravillosa que puedo hablar, porque de 10 hijos no se le murió ni uno, hasta que cada uno tomó su rumbo. Entonces, ¿cómo darse cuenta que una de mis hermanas le vino su ciclo? ¿Qué trauma tendrán mis hermanas de saber que cuando se encontró con algo que estaba manchando, ¿y esto qué es? ¿Y qué se hace? Mamá, ¿puede venir al baño? Ahorita estoy lavando. Hágalo usted. Mamá, pero mire, quiero decirle algo. Ay, me lo dice después. Hoy que ellas son madres, posiblemente recordarán eso. Con dolor, con vergüenza, con rencor. Porque son los episodios que marcan la vida de una mujercita.
Y entonces cuando nos reunimos en familia de repente y empezamos a hablar de nuestros padres, es que usted fue el favorito, Carlos. Es que a usted lo prefirió mi papá. Es que a usted le dio lo mejor. Es que a vos te dio mejores ropas que a la mía. ¿Te acordás cuando me hicieron un vestido de una cortina? ¿Te acordás cuando solo a ti te compraron pastel y a mí no? Porque eran 10 pasteles al año. Y tal vez hubo solamente para uno. Entonces si mi mamá me hubiera amado, y viene la otra, no hables así de mi mamá nos quiso. Sí, pero no a mí. No a mí. Yo puedo escuchar esos diálogos escondidos aquí detrás de cada corazón. Puedo sentir el dolor que flota en este ambiente etéreo, pero real. Y espero que ahorita algunos padres estén haciendo una catarsis y pensar, cierto, yo no tuve eso, o yo lo tuve en demasía, y ahora no necesito que nadie me ame, porque fui tan amado que yo no tengo necesidad de que me amen. El otro extremo, fuiste tan amado, tan consentido, que hoy te crees el non plus ultra y que no necesitas de nadie. O tan vacío que necesitas de alguien y te acorazas haciendo creer que no necesitas de nadie. Yo soy suficiente. Yo he salido sola o yo he salido solo. Polarizaciones del alma que no logramos entender hasta que viene la palabra y como escalpelo empieza a romper capa por capa y llega a lo profundo de la realidad de nuestras vidas. Hay cosas que quedaron grabadas en el baúl de los recuerdos. Hoy somos padres que no sabemos cómo amar a nuestros hijos o los amamos demasiado y les hacemos daño. Los padres ausentes nos dejaron huellas en nuestro interior que con el paso del tiempo se vuelven llagas que supuran dolor y soledad aún en medio de la gente. Por eso nos cuesta tanto entender los procesos de Dios. Por eso nos cuesta entender tanto, como hablábamos el jueves, por qué Sara tuvo que ser llevada al harén mientras su esposo se enriquecía afuera, totalmente indiferente a lo que ella estaba viviendo allá adentro, en una cama ajena, en un cuarto ajeno, sola, aislada, y que mi marido no haga algo por rescatarme. Nos cuesta entender eso, porque detrás de ese escenario aprendimos el jueves que Dios estaba tratando con Sara para revelársele como el Dios de Sara. Pero quitando esa cortina o quitando ese escenario, podemos ver a una mujer totalmente solitaria, invocando a un Dios que nunca había conocido, porque siempre Abraham había hecho altar, Abraham oraba, Abraham hablaba, Abraham recibía visiones, Abraham platicaba con él. Yo solamente sirvo la cocina. Cuando llegan aquellos 3 amigos de Abraham, llega Abraham y dice, Sara, por favor, cocina algo porque tenemos huéspedes. Y Sara, tan obediente, cocina y le prepara la cena. Y cuando están comiendo todos, culturalmente hablando, la mujer no podía estar ahí. Ella se retira a su aposento y por la cortina está viendo, pero ahora no hay cortina. Ahora ella está totalmente sola. Ahora Sara tiene que aprender a orar ella sola. Ahora Sara se encuentra con ella misma de que no conoce al Dios de Abraham. Y eso es lo que me duele, que muchas mujeres no conocen a su Dios. Muchos hombres no conocen a su Dios. Y Dios tiene que llevarlos a esos cuartos oscuros y doblarlos en 2 para romper el odre
y echar ahí el vino nuevo que Él quiere echar. Pero todo viene de la niñez, porque todo lo tuvimos. A veces quizá no tuvimos necesidad de pedir. Antes de pedirlo ya nuestros padres nos lo daban. Y ni siquiera nos dieron el privilegio de aprender a pedir. Y ahora estamos con un Dios que está esperando y nos dice, pídeme, pídeme. ¿Cómo pido, Señor, si siempre me enseñaron a comprar? ¿Cómo quieres que pida si a mí me enseñaron que todo es por dinero? No, pídeme, yo te daré. Pero ¿cómo le pido a un padre que no estuvo conmigo? Estaba en la casa, hubo pan, nunca anduve descalzo. ¿Por qué me gustan las cosas de cuero? Porque el primer bolsón que yo tengo memoria fue un bolsón hecho de puro cuero con mis iniciales. Era la envidia de mis compañeros y eso me quedó marcado como una bendición para mí. Pero también quedaron marcadas otras cosas. Nunca me tocaron el pelo, mi papá nunca me revolvió el pelo, nunca me abrazó, nunca me besó, nunca me dijo te amo. Pero cuando fui niño pensaba así, pensaba, hablaba. Pero cuando yo decidí ser hombre, empecé a decirles a todos te amo, te amo, te amo, aunque a veces se confunden y me insultan o me rechazan. ¿Cómo me dice que me ama si no me conoce? Es que no necesito conocerte para decirte que te amo, porque yo no lo tuve. No lo tuve. Y no acuso a mis padres, porque tendría que irme para atrás, cómo fueron creados ellos. Porque Pablo no dice, pero cuando yo perdoné a mi abuelo, no, dice, cuando yo decidí, cuando yo dejé lo que era de niño, me convertí en un verdadero hombre. Entonces, los padres ausentes nos dejaron huellas en nuestro interior que con el paso del tiempo se vuelven llagas que supuran dolor y soledad aún en medio de la gente. Hay enfermedad en nuestro corazón, no porque papá o mamá se murió, sino porque están tan ocupados que no me prestan atención. No platicaron con nosotros cuando fuimos niños. No nos escucharon nuestras historias. Todos los niños tienen sus fantasías, sus historias, pero nosotros, a nuestro lado no hubo un hombre o una mamá que nos escuchara. Me recuerdo cuando estaban las nietas aquí, ¿te recuerdas que íbamos en la camioneta azul que tú compraste para que ellas pudieran andar cómodas? Y Mandy nos decía, Manena, te voy a contar una historia. Ah, sí, mija, ¿de qué se trata? Fíjate que había una niña que se llamaba Mandy. No era yo, era otra. Y nos daba unas historias terribles. La niña, ¿cuántos años tenía? 6, 7 años. Pero a esa edad Mandy tenía sus propias fantasías, sus propias historias. Y nos contaba las historias que a su mente venían. Y ella le ponía el nombre de esa niña que se llamaba Mandy. No era yo, no, yo no soy, es otra Mandy. Ah, otra Mandy, decía mami, sí, otra Mandy. Su papá se llamaba Dayani, pero no mi papá, era otro Dayani. Porque todos los niños tienen una historia que contar. Y usted está cocinando, está partiendo cebolla, preparando cocina. Mami, fíjate que te voy a contar una historia. Ah, quítate, me estás estorbando y me la contás después. Y han pasado 20 años, 25, 30, y ya no le contaron la historia. Cortó de tajo la imaginación, la interrelación, la amistad de esas fantasías. Como quieren que un día se me acerca, me dice, mire pastor, el libro que estoy escribiendo, y ahí tiene todas las citas que he predicado, qué bonito. Y me dice, le hablé con la pastora para que me dé un título, pastor. Qué bueno. Es una fantasía que posiblemente un día, esta muchacha cuando sea adulta, quizá tenga el potencial. Quisiera que me lo heredara.
de escribir sus fantasías, de escribir sus historias, de escribir sus cuentos que tiene dentro de ella. Porque lo grande de usted no es su tamaño, lo grande de usted es lo que está dentro. Pero nuestros padres nos encapsularon tanto porque no nos dejaron hablar, no nos escucharon, estaban tan ocupados trabajando fuera de casa o dentro de la casa. Y eso reprimió terriblemente nuestra conciencia. Pero cuando un padre está vivo, pero ausente, nos hace sentir huérfanos. Cuando un padre o una madre abraza a un hijo, es como que se abrazara a sí mismo. Estoy aprendiendo que la neurociencia enseña que ahora se necesita la lactancia paterna. Y cuando escuché este concepto, bueno, siempre se aprende y lo acabo de aprender en la universidad. ¿Y cuál es la lactancia paterna? Sencillamente que media hora al día que el papá pase con un hijo, lo está lactando. No estamos hablando de leche, estamos hablando de la leche espiritual, de la leche paterna que el hijo también necesita, porque tiene suficiente leche materna, emocional, espiritual, psicológica. Media hora que usted pase con su hijo, solo los dos, y lo abrace y le ponga una mano en el hombro y le toque la espalda y se siente con él y le pregunte cosas que para él posiblemente sean vergonzosas. No hablo de sexo ni de masturbación, nada de eso, sino ¿cómo te va, mi hijo? ¿Cómo has estado? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te parece la vida? ¿Qué has aprendido? Esa es mi costumbre cuando termino de predicar, no sé por qué, pero quizá porque a mí nunca me preguntaron, ¿qué te parecen las cosas? Entonces pregunto, ¿aprendiste algo? ¿Qué te pareció el mensaje? No es para que me alaben, es un exabrupto infantil de mi corazón de niño que todavía me sale. Porque todos queremos saber, ¿hice algo para ti? ¿Te impacté en algo, Aníbal? ¿Cambié en algo tu vida? Jorge, ¿te he instruido lo suficiente como para que seas un mejor esposo? Porque tuviste un padre que te preguntara eso, mi hijo, ¿qué tal te va en tu matrimonio? No quiero meterme en lo privado, pero ¿cómo vas? ¿Tienes algún conflicto que yo pueda ayudarte? ¿Hay algo en lo que yo pueda darte una mano? Que mamá se acerque y le pregunte a la hija casada, mira mi hija, platiquemos, te invito a un café. No en la casa, porque aquí está el trapeador, la escoba, la cocina. Vamos allá a la cafetería, te invito a un café para platicar de ti, no de mí. ¿Cómo te va con fulano? No me digas sus defectos, dime lo tuyo. ¿Cómo vas? ¿Hay alguna fricción en la que yo pueda ayudarte y echarle el aceite de mi experiencia? ¿Hicieron eso con usted? No. No. Y la dejaron totalmente huérfana. Ahí está papá y mamá, pero no han estado con usted. Es por eso que el padre del hijo pródigo corrió a abrazarlo y besarlo. Porque como a mí me gusta, es cosa mía, a mí me gusta, así me hizo Dios. Me gusta escudriñar la personalidad. ¿Por qué el padre corrió a abrazarlo y a besarlo? Sin duda, fue un joven, un niño, que no tuvo un padre que lo abrazara y que lo besara. El hijo seguramente le dijo, papá, por favor, vengo sucio, huelo mal. Pero creo escuchar la voz del padre diciéndole, mi hijo, yo no te vine a oler, vine a abrazarte, porque el padre se estaba abrazando a sí mismo. Por eso sabemos que los abuelos somos padres por segunda vez. Somos padres por segunda vez. Porque cuando no abrazamos al hijo, queremos estrujar al nieto. Lo que no le dimos al hijo, se lo queremos dar a la nieta. Pero no es solamente eso, me lo quiero dar a mí mismo. Abrazando a un hijo, me abrazo a mí. Besando a un hijo, me estoy besando a mí mismo. Padre, abraza a tus hijos. Mamá, abrace a sus hijos.
Dele lo que no le dieron a usted. Abrace, bese, acaricie a sus hijos. Deles lo que usted perdió, lo que usted no tuvo. Aún es tiempo de abrazar. Sane su dolor, sane su soledad. Acaríciale el pelo, las mejillas, la espalda de su hijo o de su hija. Porque cuando usted lo hace con usted misma. ¿Sí? ¿Por qué siempre toco el tema del pelo? Porque usted sabe la importancia terrible y el impacto físico y emocional cuando un padre le revuelve el pelo al hijo. Eso para el hijo, le voy a decir lo que enseña la neurociencia. En el momento que usted le revuelve el pelo a su hijo, el cerebro toma las neuronas espejo y el hijo se ve a sí mismo como el padre lo ama, y el cerebro empieza a enviar señales a través de la columna vertebral en todo el espectro que tenemos, y se llena todo el cuerpo hasta la planta de los pies de un afecto terrible por el hijo. Ahora te pregunto, Elmer, ¿te revolvieron el pelo alguna vez? Entonces hoy, sobarle, ya no revolverle, sino sobarle el pelo a una niña, que la mamá le dijo, que le diga, mija, ¿cómo te amo? Afecta lo mismo que en el varón, solo que en diferente manera. Cuando una madre se acerca a la hija, aunque sea grandota, más alta, y le toma el pelo y se lo parte en dos, y le toca sus mejillas, en ese toque le está transmitiendo a esa hija la seguridad que tiene una amiga a su lado, que la tiene con ella. No que le cocina, ni le paga estudios, ni le hace la cama, sino que está con ella, que me toque, que me haga sentir que soy su especial tesoro. Si sus padres no le hablaron, hable usted con sus hijos. Hay momentos de abrir los brazos, hay momentos de besar a sus hijos. Hoy es momento de escuchar sus historias. Yo no fui un padre perfecto y perdí muchos besos y muchos abrazos de mis hijos, porque cuando me di cuenta el tiempo se me escapó como la niebla de la mañana. Por eso hoy busco hijos a quien besar, a quien abrazar, porque me quiero besar a mí mismo. Un hijo no tiene edad para dejar de ser hijo. Por eso cuando yo visitaba a mi mamá me trataba como hijo y no como pastor. ¿Por qué fue que el padre salió a recibir al hijo y no la mamá, el hijo pródigo? Porque seguramente la mamá estaba en su propia soledad allá dentro de la casa, o quizá ya había muerto. Pero el padre corrió y lo besó, porque él no había tenido besos, no había tenido abrazos, y le hizo fiesta porque él quizá nunca había tenido una fiesta para él. ¿Tuvo usted fiestas en su juventud, en su niñez? ¿Tuviste tus piñatas, Ronnie? ¿Tuviste tus pasteles de cumpleaños? No hubo. Pero tuvimos comida. Papá, ¿pero por qué? Pero mijo, ¿te faltó algo alguna vez? No. Me diste mis bolsones, me los llenaste de cuadernos. Hasta la fecha yo escribo con pluma, porque yo usaba aquellas famosas plumas Esterbrook. Creo que solo la hermana Morena las conoce. Todavía uso la tinta, todavía uso plumas de émbolo. Todo lo que escribo es con pluma, con tinta, porque eso fue lo que dejó mi papá. Pero nunca me revolvió el pelo, nunca me abrazaron. Yo le podría preguntar si estuviera vivo, le decía a mi coronel, mire mi coronel, ¿y usted por qué no estuvo conmigo? Me va a preguntar que no estuve contigo. ¿Te faltó algo? No. ¿Pasaste hambre? No. Lo que quiero enseñarle es que no es solamente que mi papá me llenó mis necesidades.
Por eso yo escribo mucho con este aspecto de que me llenaron el estómago, pero me dejaron vacío el corazón. Porque yo no soy solo estómago, su hijo no es solo cabeza para que se la llene de conocimiento y de inteligencia, maestrías, doctorados y otra maestría y otra maestría. Su hijo también es corazón. Su hijo también es alma. Su hijo también es emoción. Y usted es todo eso también. Pero no tuvo quien le llenara esas cosas, esas áreas de su alma. Quizá usted tiene a su padre vivo y a su mamá viva. Pero hoy podemos vernos cómo Jesús empieza a analizar nuestro verdadero interior. Porque aunque ellos están vivos, es como que estuviéramos huérfanos. Si un padre tiene Alzheimer y no lo reconoce, busque un hijo a quien amar o a quien abrazar. Busque un padre que lo pueda hacer sentir hijo. No permita que la vida le robe el amor que debe fluir de su interior. No permitas, José, que la vida que te endureció tanto te haga insensible al amor de tu hijo. Porque los besos y abrazos que me viene a dar a mí tienen que ser tuyos. Yo se los agradezco, hermana, que me lo mande, pero qué hermoso sería que también vayan con papá. Y como hice en alguna época con Dayani, cuando estábamos en el campo, por ahí me encontré un machete cuto, todo viejo, romo. Y cuando yo estaba chapeando la casa y el jardín, él agarraba su machetillo también. Y tenía un gesto muy, muy infantil. Sacaba la lengua. Nunca se me olvida. Según él me estaba, lo ayudo, papá. Sí, mi hijo, claro, ahí está tu machete. Y empezaba. Llegaba mami, ya terminamos, mami. Arando, ya terminamos, dice la mosca, ¿verdad? Pero el niño se familiariza con eso, porque queda en la niñez, queda grabado ahí. Si sus padres no le hablaron, hable usted con sus hijos. Si sus padres no lo abrazaron, abrace usted a sus hijos. Si su madre no lo bendijo, bendiga usted a sus hijos. Por eso es que Marta y María le dicen a Jesús las dos la misma frase: si hubieras estado aquí, mamá, no habría sido papá o mamá de mis hermanos. Si mi papá no se hubiera ido con otra mujer cuando yo tenía 15 años, no hubiera sido el papá de mis hermanos, el esposo de mi mamá, el papá de mi mamá, consolarla cuando llegaba llorando porque el hombre de su vida se había ido, porque su cama estaba vacía. Si mi papá no se hubiera ido, yo hubiera tenido un hijo con mi esposa y no me hubiera vasectomizado, porque lo hice para no tener más hijos, porque ya estaba hasta aquí de haber criado 9 hermanos y 7 hijos, porque mi papá no estuvo ahí, porque me hicieron padre de mis hermanos. Mami, si tú hubieras estado conmigo, no hubiera lavado la ropa de mis hermanos, sino la ropa de mis muñecas. ¿Qué queja más tremenda puede haber esa? Porque en lugar de ponerme a cocinar para los hermanos, hubiera cocinado de mentiras en mi casita de muñecas. Toda niña anhela eso. Es hermoso ver a una niña cuando tiene esa interrelación con su mamá y le dice: mami, juguemos a las casitas. Y ahí se tira la mamá 5 o 10 minutos y la niña empieza a sacar sus ollitas y esto, su presión, su casa, y saca y empieza a hablar. Mami, ¿me das esto? Sí, mija, pero mira que aquí. Y que la mami esté ahí. Pero cuando te quitaron eso, tu nieta quiere hablarte: ahorita no tengo tiempo, anda a tocar el piano, ahorita no puedo, estoy ocupada.
Y entonces viene la nieta y se mete con el piano y se casa con el piano y se enamora del piano. Cualquiera podrá decir, qué talento, sí, pero qué vacía por dentro. Qué vacío por dentro. Si hubieras estado aquí, mamá, no habría llorado tanto en mi cuna sin que nadie me fuera a cargar. Si hubieras estado aquí, cuando me vino mi primer ciclo, yo hubiera sido atendida por ti. Y no que mis amigas me enseñaran equivocadamente lo que aprendí. Si hubieras estado aquí, no hubiera cometido aquel aborto que cometí cuando quedé embarazada de miedo. Si hubieras estado aquí, papá, yo sería diferente. Quizá hubiera estudiado. Hoy no sería lo que soy. Me hubiera superado. Si hubieras estado aquí, quizá no me hubiera casado a la edad que lo hice. Si hubieras estado aquí, hoy sería un mejor hijo, un mejor trabajador. Si hubieras estado aquí, mamá, hoy yo no sería tan ruda, tan dura, tan indiferente. Si hubieras estado aquí, mami, para mí sería más fácil creerle a Dios y mi esposo tendría que trabajar menos. Si hubieras estado aquí, las bendiciones que Dios me ha mandado ya se hubieran multiplicado, mamá. Si hubieras estado aquí, papi, hoy tendría mucho mejor a mi casa. Si hubieras estado aquí, tuviera otro tipo de vida. Mi hijo sería un siervo a tiempo completo. Mi esposo sería un hombre temeroso de Dios. Si hubieras estado aquí, no hubiera tenido que llamar al pastor para que se tomara la foto en tu lugar cuando me gradué. Si hubieras estado aquí. Ahora, en pocos segundos, me quiero ir al otro extremo, porque tú estuviste aquí, no sé cocinar, no sé lavar, no sé cuidar una casa. Porque tú estuviste aquí mucho tiempo conmigo. Me inutilizaste, mami. Nunca dejaste que se me quebraran las uñas. Nunca dejaste que me quemaran las manos torteando en un comal. Y ahora mi esposo tiene que ir a comer a McDonald's porque yo no sé ni freírle una torta de carne. Doloroso, pero cierto. Porque si hubieras estado aquí, mis hijos no comerían comida chatarra. Desearían venir a mi casa a comer conmigo. ¿Cuánto misterio esconde esa frase? ¿Cuántas perlas hay escondidas ahí? Que si hubieras estado aquí, yo sería una mejor esposa, no una muñequita de vitrina. Y si hubieras estado aquí, yo haría de mi esposo un mejor hombre y no tendría que descuidar mi casa por atender las finanzas. Y con mucho dolor me recordé la historia de mi esposa y me imaginé esa frase en el corazón de la niña. Si hubieras estado aquí, mi mamá no me hubiera agarrado a escobazos bajo la cama, porque tú eras el que me defendía, papi. Porque cuando tú estabas aquí, mi mamá no me castigaba tan duro. Porque cuando tú estabas aquí, mi mamá no me levantaba la mano. Si hubieras estado aquí, no tendrías esas heridas en mis costados. Si hubieras estado aquí, papá, todo sería diferente. ¿Cuál es su historia?
Ve la importancia, la responsabilidad que ustedes van a adquirir cuando lleguen al final de su jornada. Carlitos, nunca te ocupes tanto de no estar ahí. Porque quizá ella pueda preguntar en lo profundo de su corazón, cuando nazca mi bebé, ¿irá a estar ahí, Carlitos? ¿Cuál es la pregunta que hay en usted, licenciada? ¿Papá estuvo ahí? Sí, en la casa. Nunca se me olvida tu pregunta, hermana. Y preguntó por mí. Y preguntó por mí. Me gustaría escribir un artículo sobre esa pregunta. Porque preguntó por fulano, sutano y mengano, Raulito, Kika, allá, y le digo a la hermana, qué precioso, su papá me preguntó, y preguntó por mí. Solo ahí hay un abismo. Solo ahí hay un abismo. Oscuro, de dolor, de soledad, a veces de cólera, a veces de rencor y a veces de machismo. Porque si hubiera estado aquí, ¿sí o no, doctora? Si mi mamá hubiera estado ahí y no en el mercado, quizá yo ya estuviera casada con 2 o 3 hijos. Pero tuve que ir a vender al mercado y olvidarme de mí para vivir para ella. Cosa que nunca debió suceder. Porque los padres vivimos para los hijos, no los hijos para nosotros. Si hubieras estado aquí, quizá me hubiera graduado y hubiera alcanzado mis metas. Cierre sus ojos, por favor. Esta mañana es una mañana de sanidad, como todas las mañanas, pero hoy quiero ir a un nivel más alto. Quiero invitar a los padres que tienen aquí a sus hijos.